no iba a participar, es decir, con ponencia este año por el número grande de exponentes que había, pero como hubo ciertas fallas, entonces tuve que tapar así como comodín un hueco, de modo tal que es el resultado. Ahora, lo que voy a presentar intenta ser, por favor, entiéndase bien, es nada más que una reflexión sobre prácticamente lo que estamos haciendo o lo que hemos hecho en 4 versiones. No pretende de ningún modo ser una teoría sobre el intelectual, ni tampoco sobre la organización cultural, sino simplemente algunas notas que señalan problemas y que bueno, al señalar problemas podrían ser base de discusión, y es eso toda mi intención. Estos apuntes sobre la intervención del intelectual en la organización de la cultura nacional se proponen traer a la discusión algunos puntos que consideramos necesario despejar. En particular, aquellos referentes a la participación de los diversos actores sociales en la construcción y desarrollo del Estado-Nación. Entre estos actores sociales, el intelectual es un representante de la sociedad civil, a cuyo papel nuestros manuales de historia no siempre dispensan una evaluación adecuada respecto del político o del hombre de armas. Estamos conscientes de las dificultades que el término propuesto puede introducir en este estudio. En este sentido, para situar el problema en una perspectiva cronológica, hemos recurrido al auxilio de la noción de organización de la cultura. Aplicada al desarrollo histórico de nuestro país y de nuestro continente, esta noción nos permite ordenar en el tiempo las grandes etapas en que ejerce su función el actor cultural al que convencionalmente, desde nuestra perspectiva actual, denominamos con el término de intelectual y cuya presencia examinada en su rol respecto de la sociedad puede extenderse hasta la etapa precolombina. De allí que después de algunas observaciones sobre el origen, contenido y pertinencia del término intelectual, a través de él indagaremos en el período de organización de la cultura nacional, esto es posterior a la independencia, la capacidad de integración de la organización de la cultura y los dispositivos y procedimientos de legitimación de nuestra producción cultural. Un problema surge de inmediato al tomar el término intelectual como objeto de estudio académico, el origen del vocablo ajeno a la historia cultural de Chile. En cuanto a este punto, por largo tiempo me limité a reproducir la afirmación que repite la mayoría de los historiadores en el sentido de fechar su origen en la historia cultural de Francia, y más específicamente en el famoso caso Dreyfus, el Affaire Dreyfus. Según esta versión, que goza hasta hoy día de un consenso ampliamente generalizado, la transformación del adjetivo intelectual en sustantivo para designar a un conjunto de actores culturales, artistas, científicos, escritores, periodistas, profesores universitarios, etc., en suma, el colectivo académico que ha reunido estos ciclos se habría producido por primera vez con Georges Clemenceau en el diario L'Aurore, cuando publica un texto que tituló La protesta de los intelectuales. Como se recordará, esa protesta decía relación con la injusta condena por el supuesto delito de traición del oficial de apellido Dreyfus. El proceso encendió las pasiones, dividió la opinión francesa y tuvo amplia resonancia. La gravitación internacional de la escena cultural parisina de la época provocó la difusión del término en Chile y en otros países latinoamericanos. En materia de difusión internacional, en el caso de Chile hay, sin embargo, un matiz que no debe desdeñarse. Curiosamente, el término intelectual como sustantivo fue utilizado por José Victorino Lastarria, que vamos a estudiar. Bernardo Subercaso va a estudiar justamente Lastarria en nuestro ciclo, con bastante anterioridad a su empleo en Francia. En efecto, en 1881, en un homenaje al centenario del nacimiento de Andrés Bello, el pensador chileno describe en el diario La Época lo que estima la relación de Bello con la clase dirigente, comillas. Él no era el inspirador de la nueva política, afirma Lastarria, sino su filósofo y su intelectual. Ahí está la expresión, por primera vez utilizada, la expresión intelectual como sustantivo. Así que no es Francia, es Chile.
A decir verdad, esta temprana utilización del término en nuestro país no fue la fuente de donde provino su diseminación en el ambiente cultural, y esto es interesante, sino como era usual en ese tiempo, las publicaciones francesas que con informaciones sobre la Affaire Dreyfus se leían en el país hacia 1900. En fin, creo que estaremos de acuerdo en que el problema no reside en el término intelectual ni en su origen, sino en la pertinencia de su empleo en la historia cultural de Chile. En otras palabras, ¿por qué emplear ese neologismo, extraído o no de la historia cultural de Francia, para designar un actor cultural de nuestra realidad nacional? Podría argumentar invocando su temprana utilización por el chileno Lastarria, con independencia del episodio francés de la Affaire Dreyfus. Descartando este apoyo, preferimos el respaldo de su amplia utilización a lo largo del siglo XX, tanto en la bibliografía internacional como en la bibliografía nacional. En Francia tuvimos oportunidad de trabajar por años en un proyecto de historia comparada de los intelectuales. En los años 30 no es un hecho menor la fundación en Chile de una institución denominada Alianza de Intelectuales, de la cual se habló largamente, entre otras personas, José Miguel Varas. Se trataba de un organismo corporativo creado por Pablo Neruda que tuvo fuerte influencia en la política cultural del Frente Popular, editó una revista y se mantuvo vigente hasta los 50, época en que su secretario general fue el muy joven José Miguel Varas. Por lo demás, tampoco son de desechar los actuales niveles de socialización del término. Una crónica de prensa reproducida por La Tercera informa que el presidente Obama, a pocos días de su mandato, ha escogido como colaboradores de su gobierno a, comillas, los intelectuales, cerradas las comillas, provenientes de la Universidad de Harvard. En Argentina, pocas semanas atrás, círculos conservadores culpan a los, comillas, intelectuales, entre otros, a Horacio González, colaborador de estos ciclos, de la formulación de orientaciones importantes del actual gobierno argentino que califican de atentatorias a la libertad de expresión. La libertad de expresión ya también analizada ayer justamente por Juan Pablo Cárdenas en una exposición de ese título. El contenido colectivo del término. Aparte del debate sobre origen, debe añadirse la relativa imprecisión de los contenidos y funciones que designa la palabra intelectual y que se han hecho sentir en varias de las intervenciones de este encuentro. Brown lo puso en duda, me parece que el colega Skews también lo va a poner, lo va a fijar como figura de élite. No hubo quien no dijera algo sobre el intelectual, bueno, en un sentido dudoso, dubitativo más bien. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, ahora gloso lo que dicen o no dicen mis colegas? Proponer un objeto de análisis desprovisto de los perfiles nítidos de otras categorías socioprofesionales como panadero, obrero, estudiante, miembro de las Fuerzas Armadas o incluso poeta. Podemos prospectar con tranquilo paso los orígenes y desarrollo de la clase obrera chilena a contar de sus primeras manifestaciones en las faenas mineras o en las poco pobladas ciudades chilenas del siglo XIX, como lo hiciera el historiador Hernán Ramírez. No resulta de la misma evidencia hablar de intelectual. La palabra sería entonces solo el producto de la pedantería autorreferente de un grupo social elitista. Algo de eso salió el primer día acá en el encuentro. En suma, avanza en claridad conceptual este seminario cuando aplicamos el término intelectual al dirigente sindicalista Luis Emilio Recabarren. Me pregunto eso, que no creo que nadie discuta, por ejemplo, el que se aplique la palabra intelectual a el representante, digamos, que tiene una competencia cognitiva en una, supongamos, en una comunidad de expresión no escrita, o sea, de expresión oral, como algunos casos se han señalado en el caso de los mapuches. O sea, hemos ensanchado el término. Me gustaría que también se pensara un poco más en qué razones hay para que se use. Bien, no resulta de la misma evidencia hablar de intelectual. La palabra sería entonces solo el producto de la pedantería autorreferente de un grupo social elitista. Bien. Recabarren entonces, o un obrero mencionado como intelectual, puede llamar la atención, pero por favor, un intelectual, digamos, con una capacidad cognitiva
es decir, de organización que le da coherencia a una concepción del mundo. Es decir, eso es el intelectual. Aunque finalmente, como en el caso de los mapuches, no escriban, no lo pasen por escrito. Bien. O bastará, como piensan quienes han polemizado en contra del término, con las denominaciones ya codificadas por siglos de poeta, pintor, escritor, y eludir esta denominación de conjunto que ha venido sirviendo de tema convocatorio a estos encuentros. Bueno, por mientras, para avanzar, subrayemos el carácter colectivo que encierra el vocablo. Hasta el momento de su aparición en escena a fines del siglo XIX, prácticamente no existía un término que englobara a cultores de diversas disciplinas del espíritu en función de objetivos comunes, como los que nos reúnen justamente en estos encuentros. El objetivo común de examinar el papel de, etcétera, etcétera, en función de tal cosa. Bien. Cierta literatura había utilizado la expresión inteligencia, de origen ruso trasladada al alemán, y que hasta nuestros días tiene un radio muy estrecho de utilización comparado con su competidor lingüístico. Digamos entonces que en estos encuentros se ha empleado el término intelectual para designar a un grupo de especialistas de diversas disciplinas, que se han reunido para discutir el papel que un grupo de especialistas de diversas disciplinas ha tenido a través del tiempo en la construcción del Estado-Nación. Y esa es la razón de por qué se ha utilizado. Lo podemos discutir después, ya, pero déjenme seguir ahora. Antonio Gramsci, que siempre es fértil enseñanza en este tema, y que citó latamente nuestro amigo Brown en la primera conferencia de este encuentro, que siempre es fértil enseñanza en este tema, nos recuerda que todo hombre es un intelectual, porque en la confrontación entre trabajo manual y trabajo mental no hay actividad humana, aún la más sencilla, que no requiera un porcentaje de actividad intelectual, un porcentaje de intervención de lo intelectual. El problema, agrega, es que así como todo hombre sabe freír un huevo, y eso no lo transforma en cocinero, del mismo modo, no todo hombre es considerado intelectual. En el fondo, es la sociedad la que decide quién es considerado en esa función. También esto salió el día lunes. Desde este punto de vista, dejando de lado cualquier conflicto de nomenclatura, puede sostenerse, como opinan algunos teóricos, que en cualquier tipo de sociedad, ya sea en América Latina, África o Europa, existe una categoría de individuos, así, de expresión escrita o no escrita, o sea, de tradición oral también, oral o escrita. Existe una categoría de individuos, hombres o mujeres, mujeres u hombres, para evitar cualquier tipo de problemas, a quienes la comunidad considera más sabios o poseedores de una cuota de conocimientos superior al promedio de los miembros de la misma comunidad. Esto no es motivo de orgullo especial, es simplemente el reconocimiento de una situación que se crea por razones que trataremos también de ir examinando hacia adelante. O sea, no hay una pedantería en calificarse e intelectual siquiera. En suma, les atribuye los signos de una competencia cognitiva. Eso básico lo sacó ya a flote nuestra amiga Claudia Rodríguez esta mañana. Aparte de la dimensión colectiva, sería otro rasgo general para precisar el contenido de la noción. Ahora bien, ¿cuál es el requisito para el reconocimiento de esa competencia cognitiva en Chile o en las sociedades latinoamericanas, que son las que nos interesan? Para analizar este problema, permítame introducir la noción de organización de la cultura. En el desarrollo de nuestra investigación nos facilita el terreno para cavilar sobre 3 momentos del desarrollo histórico en el territorio que finalmente nuestros textos constitucionales y legales designan como pertenecientes a la República de Chile. No olvidarse, por favor, que República de Chile es una noción muy nueva, que hasta el año 1826 una gruesa porción de nuestros territorios vecinos no formaba parte de Chile. Estoy hablando de Chiloé.
Entonces hay que tener cuidado y siempre hacer funcionar esta idea de que el territorio chileno no siempre fue Chile. Sobre 3 momentos del desarrollo histórico en el territorio que finalmente ha terminado por ser República de Chile. Hay, desde luego, un momento anterior a la llegada del elemento europeo al continente y cuya fecha más antigua en cuanto a poblamiento ha sido examinada en este ciclo por el doctor Mario Pino con las investigaciones de Monteverde. Casi 30 siglos más tarde, el español que llega a estos territorios encuentra un tipo de organización de la cultura en que, por supuesto, existen individuos a los cuales la propia comunidad reconoce esa competencia cognitiva. Inmerso en su propio mundo de representaciones, el conquistador valora los nuevos territorios como zonas de expansión de la cristiandad. El hecho es que la figura del intelectual en el período de organización de la cultura colonial se identifica fundamentalmente con el sacerdote. Ese es el intelectual de ese instante. Existe también el letrado, pero tiene mucho menos presencia. Y más específicamente, después del siglo XVII, con el miembro de las órdenes religiosas, particularmente la orden jesuita. Sea como sea, en 1767, la expulsión de la orden del territorio de Chile, entre todos los territorios españoles, no solamente de Chile, tuvo una fuerte conmoción en la organización de la cultura local y su manifestación más visible se tradujo en el primer exilio de intelectuales, llamémoslo chilenos, porque habían nacido en territorio que finalmente terminó siendo chileno. Aparte de las muy comprensibles nostalgias de la tierra natal, evocadas en las cartas de Lacunza, también exilio, por supuesto, jesuita, el exilio engendró una brillante contrapartida. En su destierro en Imola, cerca de la ciudad universitaria de Bolonia, el abate Juan Ignacio Molina produjo su ensayo sobre la historia de Chile, una de las obras más significativas sobre nuestro país, cuya autoridad fue reconocida por los círculos científicos de la época en ese momento. Si busquen ustedes, por ejemplo, una revista que en ese momento era de mucha importancia, que era la revista editada, se llamaba editada en Edimburgo, la revista Edinburgh Review, muy interesante para los efectos incluso de la independencia, porque salieron primeros textos así que apoyaban la inteligencia allí, la independencia en esa revista. Allí artículos como reseñas científicas hablan con gran entusiasmo de la obra de Ignacio Molina. A fines de este periodo, estamos hablando de las postrimerías del siglo XVIII, cobra más protagonismo la figura secular del letrado, otro nombre para la función del intelectual. No pudiera, sin embargo, sostenerse que el impacto de las ideas de la Ilustración haya secularizado de modo definitivo la figura del intelectual. Personajes vinculados a una tentativa política influida por las ideas revolucionarias de Francia, caratulada desde la perspectiva de la administración colonial como la conspiración de los Tres Antonios, no pasan de ser un buen índice de lecturas prohibidas sin ninguna incidencia en la práctica. O sea, simplemente lectores finalmente, no alteró el panorama intelectual esto. De mayor interés es el tipo de ideas que el funcionario Manuel de Salas presenta al consulado en un documento que propone medidas de política económica para el desarrollo del territorio colonial. Es un texto valioso para aquilatar los límites del desarrollo posible dentro del sistema imperial. Se advierte la perspectiva fuertemente local que el intelectual adopta para interpretar la política reformista impulsada por la administración borbónica y desde este punto de vista se comprende mejor el terreno que avanzan las aspiraciones de un reducido grupo de intelectuales criollos hacia un tipo de organización de la cultura nacional liberado de la tutela imperial. Perdónenme, tuve que trasnochar mucho, así que estoy con dificultades de enunciación. En todo caso, esta parte de esta reivindicación de lo local, que es muy clara, pero clarísima en Salas, es un antecedente de muchas de las cosas nuestras, digamos, del siglo XX incluso, forma parte de un complejo mayor que hemos analizado en la obra de Bello con una expresión muy pedante,
pero que sirve por lo menos, que es la reivindicación del locus. El antecedente, si bajo el impacto de las ideas de la Ilustración gana terreno un mediador cultural de tipo laico centrado en el letrado, Chile presenta con Camilo Enríquez, ya examinado en estos encuentros, el caso de un sacerdote militante de la institución eclesiástica influido por la literatura prohibida, lo que le significa serios problemas con la Inquisición. Pero sobre todo un intelectual que, a la manera de Miguel Hidalgo en México, también examinado en nuestros encuentros por nuestro colega Mansilla, practica decididamente el ideario de la independencia. En el documento de movilización ideológica que tituló con el anagrama de su nombre la proclama de Quirino Lemaches, es posible captar respecto del tema que nos preocupa su perfil de intelectual y al mismo tiempo su representación del intelectual. En primer lugar, conforme a las ideas de la Ilustración, el intelectual bajo la denominación de filósofo aparece con atributos revolucionarios habida cuenta de su admiración por los modelos internacionales de liberación nacional, como el de los Países Bajos, las ideas del contrato social y su acerba crítica al sistema monárquico. Esto es interesante, la expresión philosophe, tomada de los franceses, siglo XVIII de la Ilustración francesa, es la expresión que se utilizó para decir el intelectual, pero el intelectual comprometido fundamentalmente con una crítica, con una transformación de la sociedad del antiguo régimen. Después, entre nosotros, un pequeño lapso ahí representado por Camilo Enríquez. La palabra filósofo estuvo aplicado a esta especie de revolución que era la crítica del sistema monárquico y la petición del paso a la independencia. En suma, en la organización de la cultura nacional que comienza a implementarse según la concepción de Camilo Enríquez, la función primordial del intelectual es un papel de guía pedagógico en las operaciones de estructuración del futuro Estado-Nación. De ahí la importancia que le asigna a su presencia en el primer Congreso Nacional, en 1811, para eso escribe la proclama justamente, y el perfil ligado a una problemática predominantemente política que subsiste durante el periodo de guerras de la independencia. Tal es la función de didáctica social y política que asumen el mismo Camilo Enríquez, Manuel de Sal, Juan Egaña, José Miguel Infante, entre otros, antes de la aparición en escena de don Andrés Bello, estudiado latamente el 2006 en estos encuentros. Lo interesante es que su figura abre camino a dos posibilidades venideras, estoy hablando de Camilo Enríquez, de largo alcance: el padre indiscutido del periodismo nacional y el antecedente más lejano del compromiso cristiano con las ideas de transformación revolucionaria de la sociedad, que tiene su aparición, como lo hemos visto en todas las exposiciones que se ha hablado de esto, en el siglo XX. Es curioso además que en los años 30 se lo utilizara como la figura de proa de la alianza de intelectuales, que estaba muy influida por el pensamiento marxista. Había sido creación de Neruda, etc. Y la revista de la alianza de intelectuales se llamaba Aurora de Chile, igual que la primera publicación chilena. Y el primer editorial es un editorial encendido de admiración a Camilo Enríquez. Voy a abreviar bastante porque es en realidad... Bueno. El corte de la independencia representa una fractura decisiva respecto de la organización de la cultura colonial, por las razones comprensibles de movilización ideológica. Respecto del enemigo colonialista, la organización de la cultura colonial se transforma en una construcción ideológica en la que se acentúan los rasgos más tenebrosos. De ahí la aparición de un repertorio de motivos críticos que se prolongan mucho más tarde hasta plasmarse en los versos de la canción nacional. De 3 siglos lavamos la afrenta combatiendo en el campo de honor. No es de extrañar entonces que en fecha tan tardía como la etapa de organización de la República, Lastarria, en su discurso de inauguración de la Sociedad Literaria, al hacer el repaso de la historia literaria del período colonial,
lo haga de modo muy subvalorativo y tributario de una incapacidad de integrar en forma creadora ese pasado colonial, lo que es bastante serio. En todo caso, se parte con esa especie de mutilación bastante seria, digamos, cuando se... Bueno, ya lo veremos. En este sentido, creo que lo central es que con esta mutilación se priva de incorporar, digamos, una reflexión crítica y una reflexión que enriquezca la cultura nacional. Pienso, por ejemplo, como una ilustración de esto en el fenómeno de la religiosidad popular en las regiones del archipiélago de Chiloé, que dio lugar a la arquitectura religiosa de los templos de madera incorporados al patrimonio cultural de la humanidad en el siglo XX. Es decir, son elementos coloniales, digamos, que vienen de la época de la colonia. O sea, la búsqueda de esto no fue tan fácil. Fue hace pocos años, finalmente, en términos históricos, que se hizo este reconocimiento, por ejemplo. Y yo culpo de eso a esta visión, digamos, que estuvo tan matizada con de ideología, digamos, de estos hombres que llevaron adelante la lucha independentista, pero que al mismo tiempo quisieron subrayar, digamos, como si fuera una tenebrosa Edad Media, tal como se la veía en la época del Renacimiento, la colonia. O sea, la organización de la cultura en la colonial. Las insuficiencias de la organización de la cultura se hacen sentir también en la poca capacidad para integrar los elementos de la cultura vernácula, que representan una acumulación de siglos de conocimiento humano. El sistema político de la dominación imperial se inscribía dentro de una lógica de la organización que ascribía los territorios coloniales al reino de Chile, en este caso a la idea de una continuidad de la expansión de la cultura grecolatina identificada con una ampliación del orbe de la cristiandad hacia nuevos territorios extraeuropeos. La organización de la cultura así concebida consideró al conjunto de las poblaciones indígenas como una masa pasiva que era necesario incorporar a esta idea de cristiandad, erradicando las bases de sus culturas autóctonas afuera de vestigios de creencias paganas. Como ilustración de esa política de purificación ideológica, quizás el caso extremo sea la quema de los tesoros de los códices mayas por un obispo en Guatemala. Sin tener que recurrir a ese ejemplo extremo, es útil señalar que esta exclusión del elemento cultural de nuestros pueblos originarios mutiló a nuestras culturas nacionales de una experiencia secular de la sociedad con la naturaleza y sus productos. Entre otras cosas, nos ha correspondido descubrir en Europa la importancia que se atribuye en farmacopea a plantas medicinales utilizadas por la población indígena desde periodos que se remontan a Monteverde, ayer lo veíamos. Las virtudes del boldo, la boldo, le dicen los franceses, por ejemplo, o el entusiasmo que despierta lo que se llama le bois de Panamá, es decir, el quillay, por sus excelencias para los cuidados del cuero cabelludo. Asimismo, sin que nos hayamos percatado, el humilde Amancay de la Vera, nuestros caminos sureños, con el seudónimo de Alstromelia, ha pasado a ser elemento cotizado en los ramilletes de la floristería elegante. Y, por supuesto, en materia de descubrimientos, nos alegramos que desde hace unos 3 años, en Santiago, se valore el merquén en gastronomía, hasta alcanzar la distinción de las ceremonias oficiales. Y además que mis amigos me insisten que yo sea proveedor oficial del producto en mis viajes a la capital. Lo cierto es que esta mutilación de nuestra relación con la cultura vernácula ha impedido a estos elementos locales enriquecer nuestra percepción y disfrute de nuestro contorno natural, y que por momentos, contorno natural, cuyos elementos aparecen tan exóticos como el wasabi que acompaña al sushi de reciente incorporación en nuestra cultura culinaria. Eso es lo lamentable. El merquén existía bastante antes, en fin, recién lo venimos descubriendo. Para abreviar, podríamos sostener que en esta exclusión reside unas razones capitales de los problemas de nuestras culturas en relación con esa búsqueda de originalidad, tema básico desde nuestro romanticismo, y yo creo que todavía está vigente. Privado de esa vertiente constitutiva, el intelectual local corre el riesgo de propender a esa imitación más o menos feliz de un modelo exterior contra la que ponía en guardia don Andrés Bello.
Es notorio que esta concepción de las funciones del intelectual derivada de la influencia de la Ilustración se mantiene vigente hasta el siglo XX. En esta materia, de acuerdo con lo que hemos visto a través de estos ciclos, la sociedad se comienza a asociar la competencia cognitiva con niveles de escolarización mensurables por los instrumentos educacionales vigentes en su época. En la organización de la cultura colonial, el lugar de privilegio que ocupa el sacerdote como intelectual emana de la estructura misma imperial, en que el patronato distribuye el poder civil a la monarquía y el poder espiritual a la sociedad sobre la sociedad a la Iglesia. Pero la organización de la cultura nacional posterior a la independencia asocia a la competencia cognitiva a niveles de escolarización. Así, a medida que nos adentramos en los siglos XIX y XX, priman entre los más influyentes intelectuales aquellos que han alcanzado una formación universitaria o su equivalente. No es óbice para la existencia de casos sobresalientes de lo que está ausente esa formación sistemática, como el caso del argentino Sarmiento, que vivió, trabajó y escribió algunas de sus obras fundamentales en nuestro país, o el autodidactismo del obrero tipógrafo Luis Emilio Recabarren en el siglo XX, lo que induce a pensar que existen otros elementos en la estructura social que operan para discernir el calificativo de intelectual. Por otra parte, dado el carácter restringido de nuestras élites criollas, los signos de competencia cognitiva e intelectual en la organización de la cultura nacional dependen cada vez más del reconocimiento de la capacidad de ejercicio de la expresión escrita y, por lo tanto, de la presencia del intelectual en el libro o en el periódico. Eso era, por supuesto, hasta hace algunos años. Actualmente, más bien, es su presencia en la televisión. Evidentemente, este proceso termina por generar una suerte de grafocracia, es decir, se abre una brecha creciente entre una capa minoritaria y el grueso de una población lastrada con un fuerte porcentaje de analfabetismo. La consecuencia de mayor bulto es la incapacidad de la organización cultural para integrar a todos los elementos de la estructura social, tanto a la circulación de los bienes culturales como a su producción. Esto hace que a través del tiempo se asista a múltiples tentativas más o menos afortunadas para disminuir la brecha entre élite y masa de la población. De aquí la pluralidad de tentativas que se escalona a través del tiempo. Los estudiantes y profesores que en los años 20 en Chile se plantearon la idea de acercar la cultura universitaria a la masa trabajadora, pusieron énfasis en la noción de extensión universitaria, tomada por supuesto de España, pero que finalmente entre nosotros se prolongó mucho tiempo. Galdames, que citaban ustedes en la mañana, el hijo del historiador, fue justamente, creo que fue el segundo director de extensión en la Universidad de Chile. En el proceso reformista de la Universidad de Concepción en los años 60, es decir, una de las observaciones que me aprovecho de la tribuna para hacer, es que una información sobre, digamos, una observación sobre lo que se hizo en Valparaíso, que fue apoyada con el frontis de la Casa Central de la Universidad, fue la única que se hizo. Yo diría que es muy importante para efectos de examinar el proceso de lo que fue la reforma universitaria, ya en ese momento, en los años 60, examinar lo que pasó en provincia. Y en Chile, particularmente la Universidad de Concepción, fue muy definitivo eso, muy definitivo por múltiples razones, incluso por lo que ustedes señalaban, que tú lo alcanzaste a explicar, por falta de tiempo, desgraciadamente, que es el hecho, por ejemplo, que ahí se han producido ya en el año 65, comienzan 65, 66, las escisiones en los partidos de izquierda, digamos, de base marxista, socialista, comunista, que van a dar a luz, digamos, al MIR, de gran actividad, digamos, dentro del proceso universitario. O sea, es bastante interesante, especialmente el foco de Concepción.
donde digamos, ya, en los años se habló, en el proceso reformista de la Universidad de Concepción, en los años 60, se habló de difusión para intentar obtener avances en el mismo sentido. ¿Y quién estuvo a cargo justamente de ese cambio que se llamaba extensión antes? Lo tenía Milton Rosell en ese momento, con la reforma. Quien fue elegido democráticamente como director de difusión, que se llamó, fue el poeta Gonzalo Rojas. Bien, en el proceso, a nuestro entender, el intento más notorio antes de la unidad popular se dio desde la perspectiva de los aparatos de Estado como parte de la política cultural emprendida por el Frente Popular. En aquella coyuntura histórica, la crítica de la estructura social emprendida por la alianza de capas medias y bases populares tuvo también su expresión en el campo de la organización cultural, con una política de creación de una infraestructura institucional, aparatos culturales, que comprendió organismos de importancia en el orden de la producción y de la circulación cultural, de la difusión cultural. Orquesta Sinfónica, Ballet Nacional, Teatro Experimental. Ayer justamente mostraba con una excelente posición en la tarde Roberto Matamala, la importancia que tuvo, por ejemplo, esta labor llevada a cabo por el Teatro Experimental. Me parece que la cifra que dio fueron más de 300, no me acuerdo si había alguien que me corrija, lugares, digamos, donde influyó el Experimental creando bases así de trabajo artístico. Su finalidad fue, desde luego, dotar de los instrumentos necesarios para la sistematización de la actividad a cultores de esas disciplinas, pero también implementar la idea central de una extensión de los conocimientos hacia un público hasta entonces excluido del goce de esos beneficios. Abrevio. Yo me recuerdo, para entrar en la parte final ya, me acuerdo de un libro de José Donoso que se llama Historia Personal del Boom. Está tomado el título de otro libro anterior escrito por Alone que se llamó Historia Personal de la Literatura Chilena. Entonces esta es una especie de parodia irónica, ¿sí? En esto de historia personal del boom. Y es irónico en doble sentido, irónico respecto a Galones, e irónico respecto del boom. Porque hablaría mucho, me hubiera gustado traer la cita, pero ya no vale la pena porque es larga. Él se plantea allí una pregunta de fondo, dice, a propósito del boom, dice, cuando está viendo, digamos, la consagración de ese grupo de escritores que vivieron en Barcelona, particularmente, ¿sí? Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa, en fin, etc. Y que forma parte del boom en los años 60, ¿sí? Lo que se llamó el boom, con un término totalmente bárbaro, ¿no? Pero que fueron finalmente los que abrieron la puerta de par en par, digamos, con su talento, con sus obras, al interés por la literatura latinoamericana ya a partir de los años 80 hacia adelante en Europa. En Europa, no España. Más o menos, sí, después de los 80, antes todavía no tenían tanta difusión. Incluso fue el 90, y hasta podría decir el 92, ya por varias razones, ya era visible que había mucho interés, digamos, por la literatura latinoamericana, se publicaba, se traducía, etcétera. Y dentro de esto, dicho sea de paso, como una de las cosas interesantes que salió, fue que se redescubrió en Francia particularmente la obra de Francisco Coloane, con un éxito de librería, pero increíble, porque venía al caso, en ese momento había una moda exótica, exotizante, dijéramos, de los viajes por mar, es decir, había grandes regatas internacionales que daban la vuelta al Cabo de Hornos, en fin, etcétera, muy emocionante todo eso. Entonces esta literatura ya no era literatura, así que caía así con miel sobre hojuelas, ¿no? La literatura de Coloane, independiente de su calidad, de su enorme calidad, pero allá tenía, entre otras cosas, esos motivos, e incluso yo diría que Luis Sepúlveda también está un poco relacionado con ese mismo tipo de éxito. Bueno, eso me tocó verlo muy de cerca. Bueno.
¿Estamos en qué estábamos? En Donoso, sí. Volvemos. Bueno, Donoso, perdón, déjenme ver, no quiero. Ya, voy a llegar muy rápidamente a la conclusión, así, no se desespera. No, Donoso se pregunta en ese momento, ¿quién define el triunfo de una literatura? ¿Quién define que sean los libros publicados, que sean citados? En fin, ¿quién define la consagración de una obra literaria? Incluso llega a preguntarse cosas, ¿en qué parte se define? Eso es lo más interesante. ¿En qué lugar se define? ¿Se define en Barcelona? ¿Se define en La Habana? ¿Se define en nombre capitales latinoamericanos, porque está hablando del boom? ¿En México? O sea, lo deja planteado así. Y sobre esa base era la tercera parte de las reflexiones estas, en la que yo he desarrollado un poco una pequeña teoría sobre el problema de la legitimación cultural, o sea, tratar de examinar eso a través del tiempo y tratar de precisar qué es lo que pasa con eso. Bueno, en todo caso, creo que hay que volver nuevamente a la obra gigantesca de Bello. En Bello está la idea de la legitimación traída hacia nuestros países, es decir, que no sea un centro externo el que legitima nuestra producción, el que lo consagra, sino que seamos nosotros mismos. Ahora, ese nosotros ya plantea problemas, y él es muy interesante la solución que da, y la da a través precisamente del trabajo que hace sobre el idioma. Yo creo que en el prólogo de la gramática está la teoría básica de este criterio de legitimación sobre bases nuestras, sobre bases latinoamericanas. Bueno, ese como base, como fuente de la legitimación cultural. Voy a llegar a lo que estaba desarrollado, eso estaba más o menos engranado, pero en honor al tiempo y para que no haya problemas con nuestro invitado, Jaime Valdivieso, que está muy desesperado esperando tomar la tribuna, voy a llegar a algo que puede no conclusiones, sino algunas reflexiones de término. He tratado de justificar la utilización instrumental del término intelectual para agrupar a un conjunto de cultores de diversas especialidades que se reúnen en vísperas del Bicentenario a reflexionar sobre el papel que han tenido otros cultores de diversas disciplinas en la tarea de formación y desarrollo del Estado-Nación. Creo que eso es nuestro papel. Examinar eso, qué es lo que han hecho los intelectuales a través del tiempo, los grandes, en fin, etcétera, los medianos, y aquellos a los cuales no se ha legitimado incluso como intelectuales, qué es lo que han hecho a través de la historia, ¿para qué? Respecto de esto que parece tan sencillo, que es la construcción del Estado-Nación. Mientras no pasemos a un estado de humanidad indiferenciada, sin fronteras, sin banderas, en que todos nos abracemos, digamos, por encima de las razas, etcétera, tenemos que tomar este dato ineludible, y yo el otro que tomo como muy ineludible es justamente pensarlo en función de nuestros hermanos latinoamericanos, como pensó Bello su gramática. Es decir, no podemos llegar a pensar nuestra originalidad sin pensarla en función de lo que es una cultura latinoamericana, y es eso justamente lo que quisiéramos el año venidero en el Congreso, mezclar lo original, lo regional, lo nacional y lo latinoamericano en la cultura, o sea, las relaciones de esas tres culturas, para examinar hasta qué punto podemos llegar con la colaboración de gente que venga de distintos países de América Latina a una reflexión más profunda sobre esto. Si se ha recurrido a la noción entonces de intelectual por la necesidad imperiosa de proponer un lugar geométrico espiritual que permita una vez más una conjunción entre los diversos saberes y actividades agresivamente atomizados en nuestra sociedad y en nuestros organismos académicos. Ayer tuvimos una maravillosa expresión de esto, escuchando a Mario Pino, digamos, y luego toda una exposición sobre teatro. O sea, arte, ciencia, en fin, etcétera, se ha logrado conjugar en estos encuentros.
bajo esta noción. Habría sido difícil llamar así sin poner un título que reuniera un factor convocatorio. Es decir, se trataba de obrar, esto les ruego por favor que tengan la amabilidad de aceptarlo, se trataba de obrar en dirección de esa síntesis imprescindible para definir hacia dónde camina y hacia dónde deseamos que camine nuestra cultura, problemas de síntesis. Terminar con la atomización y pensar así, que todos aportemos a una reflexión en relación con esto, pensar sobre el Estado-Nación y pensar sobre la América Latina, digamos, los colegas que están al lado. En este sentido, volver a pensar, según la enseñanza del maestro Bello, en una universidad nacional como el foco fundamental de pensamiento sobre la sociedad, el lugar más alto del diálogo entre las diferentes concepciones del mundo, que no tenemos por qué ocultarlas, que existen en una universidad. El problema es que sean objetos de un diálogo en el más alto nivel y de integración armoniosa de los diferentes saberes, y una de las bases más sólidas de legitimación de nuestra producción cultural y de fraternidad con América Latina. Gracias.